Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Soy Iván Oré, su anfitrión. Hoy vamos a hablar sobre el cristianismo, sí, tras las huellas de Cristo, o después de las huellas de Cristo, ¿no? Después de las huellas de Cristo, ¿no? Hemos visto tras las huellas de Jesús, ¿no? Varios capítulos, ¿no? Ahora vamos a hablar después de Jesús. ¿Qué sucede? Sucede que un papiro egipcio del año 230 después de Cristo ha resultado ser la carta cristiana más antigua conocida hasta la fecha. Sí, han encontrado la carta cristiana más antigua del mundo, 230 después de Cristo. En este tiempo todavía estaban las persecuciones, Diocleciano, el emperador Caracalla, todo eso estaba. Han encontrado el papiro, estoy justamente mostrando los documentos aquí en Review Política, tal como lo puedes ver, ¿no? Hay varios detalles, ¿no? La última línea del papiro, ¿no? Papiro Vas.pvas.2.43 contiene la sugerencia principal. El autor usa la forma abreviada de la frase cristiana. Te pido que te vaya bien en el Señor. Es lo que los científicos, los expertos han podido descifrar de ese papiro, ¿no? Ahí dice Dominus, Domino, o sea, el Señor, ¿no? Tong, Tong, Domino, en él, Tong, en él, Tong, Domino, ¿no? No soy bueno en griego, pues, soy un semialfabeto en griego, pero puedo más o menos entender un par de cosas, pero aún así estoy en cero, pero te lo puedo entender, ¿no? Ahí arribita de ton domino, ¿no? Kai, ¿no? Este, entonces, eso significaría, te pido que te vaya bien en el Señor, en el domino, en el Señor, ¿no? Esa es una carta cristiana, ¿no? Esta carta está hecha pues autográficamente, o sea, es a mano, la han escrito así a mano, y habla sobre temas cotidianos, ¿no? Temas cotidianos, es el Egipto romano antiguo, época cristiana, ¿no? Y es lo mejor que se tiene, ese documento, lo mejor que se ha conseguido de todo el mundo cristiano del siglo III después de Cristo. Más o menos 200 años después de la muerte de Jesús, ¿m? De la muerte y resurrección de Jesús, 200 años después prácticamente. La han fechado pues en el 230 de la era cristiana, ¿no? Es una carta de colección de papiros de la Universidad de Basilea. Hay información valiosa sobre el mundo de los primeros cristianos en el Imperio Romano, que no se registra en ninguna otra fuente histórica. Muchas veces se habla de los cristianos, que no, que tu cristianismo es una versión de alguien ahí que desfiguró las cosas, tal, bla, 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 hay un montón de cristianos por todo lado, que hay un montón de tipos de cristianismo, bla, 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 ¿no? Se habla así, ¿no? De los cristianos, ¿no? ¿No? Que los cristianos son tal por cuales, que no, sobre todo el neopaganismo aquí en Perú, ¿no? Porque hay grupos que son neopaganos, acaban de votar de un grupo en WhatsApp, ¿no? Que son paganos, hablan mal del cristianismo, hablan pestes de los cristianos, ¿no? Bueno, y es lógico que hablen así porque el cristianismo justamente es, es fructífero aquí en Perú, ¿no? Los dioses paganos ya están a un lado, ¿no? O sea, son por lo general son neopaganos, ¿no? Que quieren conservar sus tradiciones antiguas, ¿no? Bueno, si quieren conservarla, la conservan, pero no creo que tenga muchos adeptos porque justamente el cristianismo logra romper muchas barreras, logra entregar al hombre un sentido de dignidad humana, logra hacerle entender su individualidad, su autonomía, su valor en sí, ¿no? Y no digo que antes no era así, ¿sí? Pero no en el grado tan superlativo del cristianismo. Justamente por eso el cristianismo prolifera. Claro, los académicos, los catedráticos, todos ellos pues van a decir lo contrario porque viven de espaldas a la realidad. Es el problema de los académicos, ¿no? Viven de espaldas a la realidad. Alguien le dice que el cristianismo era esto, un dios vino en un barco, un dios vino en un barco, ¿no? O sea, algo tan ridículo y estúpido como eso, ¿no? Frases estúpidas, pero nunca cosas reales, ¿no? Eh,
Vamos a ver, los primeros cristianos en el Imperio Romano son generalmente retratados como, o sea, hay un estereotipo de cristiano, que justamente es el estereotipo que usan los neopaganos, muchos antiteístas ateos, ¿no? Que hay ateos que no son antiteístas, ¿no? Pero hay ateos que sí son antiteístas, que atacan la religión, ¿no? Artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, derecho a la libertad religiosa, ¿no? O sea, no interesan esas cosas, los atacan, ¿no? Hay gente que ve el cristianismo con estereotipos, ¿no? El estereotipo del cristiano, ¿no? Esos de izquierda que están metidos en la prensa, en las ONG zurdas, que reciben dinero de Soros, todos ellos atacan al cristiano en base a estereotipos, porque siempre reviso sus Facebook de ellos, y los veo también escribir en los grupos de WhatsApp, donde yo también soy parte. Eh, Siempre atacan al cristianismo así, en base a estereotipos. Dicen que no hay que estereotipar, pero siempre estereotipan al cristiano. Siempre lo hacen. ¿Mm? Entonces, en ese tiempo del Imperio Romano también había estereotipos sobre el cristiano, ¿no? Se les retrata como gente excéntrica, ¿no? Que está fuera de la sociedad, ¿no? O sea, marginales, excéntricos, que se retiran del mundo, que se marginan, o que los marginan, o que ellos se marginan, ¿no? Y que fueron amenazados con la persecución. ¿Mm? Pero esta carta del papiro de Basilea, P.Bas 2.43, esta carta nos quita esa idea, esa falsa imagen que se dan en los cristianos. Lo que pasa también actualmente, como te acabo de decir, en la prensa, en la televisión, dando una falsa imagen de los cristianos, ¿no? Como Patricia de Río, que trataba de decir, ¿no? Me han dicho por ahí, ante el señor de Defensa Civil del municipio, ¿no? Durante el fenómeno del niño que se dio, ¿no? En la entrevista, dice, me han dicho por ahí que esos cristianos, esos evangélicos no ayudan, ¿no? O sea, le han dicho a ella, no es que ella esté diciéndolo directamente, le han dicho a ella y ella es una portavoz de lo que le han dicho por ahí, que los cristianos no ayudan, solo se quedan la ayuda para ellos, ayudan entre ellos nada más, lo cual cuando yo lo escuché me di cuenta que era completamente falso. Lo que le han dicho a ella, ¿no? Ese que le ha dicho es un mentiroso, ¿no? Ella, como es tan buena, se habrá dejado pues guiar por eso, ¿no? Y le dijo así al señor de Defensa Civil, ¿no? Me han dicho por ahí, ¿no? Que los cristianos evangélicos se llevan todo, ¿no? Y el señor le dijo, yo me quito el sombrero frente a los señores evangélicos, porque se han organizado y han ayudado a mucha gente durante este fenómeno del niño, los desastres que ha habido. ¿Mm? Por eso yo le escuchar así a ella que la han dicho por ahí, la han dicho mal, porque, o de repente no creo que ella lo esté pensando y para evitar su responsabilidad diga, me han dicho, ¿no? 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 Pero así como yo veo que tratan de dar una falsa imagen del cristiano. Durante el fenómeno del niño, los cristianos, las iglesias y el ejército fueron los que ayudaron a la gente. Mientras los izquierdosos que tanto hablan se quedaron sin hacer nada. ¿No? Por sus hechos lo conoceréis. ¿No? Entonces, ahí es donde yo vi cómo tratan de crear un estereotipo de lo que es el cristiano, que es un estereotipo falso. Así, siempre estereotipan a la gente. Los que hablan más de los estereotipos son los que estereotipan más. Los que dicen que hay que quitar los estereotipos son los que más estereotipan. Ahora bien, entonces se trata como excéntricos que se retiraron del mundo y todo eso, ¿no? Ahora, pero ¿qué sucede? ¿No? O sea, con este estereotipo del cristiano, ¿no? Gente que no se acomoda en la sociedad, ¿no? En el mundo, ¿no? En lo que llaman el mundo. No se acomoda en el mundo y se retira de él, ¿no? ¿No? Ese es un estereotipo. Porque la carta contiene indicaciones de que a principios del siglo III, ojo, del siglo III, los cristianos vivían fuera de las ciudades en el interior de Egipto, donde ocupaban cargos de liderazgo político y se mezclaban con su entorno pagano en sus vidas cotidianas. O sea, eran personas que vivían de modo integrado, socialmente estaban integrados ahí. Mira, y vivían fuera de las ciudades, en el interior de Egipto. O sea, vivían en los caseríos, en las villas, en los pueblos. Ahí estaban los cristianos. Ahí estaban prosperando, mientras las ciudades estaban decayendo. Eran líderes políticos, eran líderes de su comunidad. Y estaban viviendo en el entorno pagano de ese tiempo,
hacían su vida como lo hacemos cualquiera de nosotros. Yo abogado, tu profesor, tu artesano, tu comerciante. Así hacían sus vidas, como cualquier otro. ¿M? Como cualquier otro. ¿No? Ese era el cristiano. ¿M? Y estaban fuera de las ciudades, ¿no? Pero estaban socialmente integrados en el interior de Egipto. O sea, estamos viendo todo esto en este, en lo que era en verdad el cristiano, ¿no? No era ese tipo que se retiraba a huir del mundo. No, no, oh, no, no quiero el mundo, me voy de acá. No, 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 no veía eso. ¿No? No veía eso. ¿No? ¿Qué pasaba acá? ¿Mm? Este papiro ha estado en posesión de la Universidad de Basilea pues hace más de 100 años. Es una carta de un hombre llamado Arrianus a su hermano Paulus. ¿No? Arriano era un nombre común en ese tiempo, tanto que fue el nombre que dio el epónimo a una herejía, el arrianismo. ¿Mm? Este es otro arriano, un arriano bueno. ¿No? Y tenía su hermano llamado Paulus, o sea, Pablo, ¿no? Paulo. ¿No? El documento se destaca de la masa de cartas conservadas del Egipto greco-romano por su fórmula de saludo final. Después de informar sobre los asuntos familiares del día a día y pedir la mejor salsa de pescado como recuerdo, sabes que en la antigua Roma pues se comía una salsa de pescado, como en vez de mayonesa, en vez de ketchup, con el pescado hacía una especie de salsa y eso le untaban a las cosas y lo usaban para las comidas. O sea, ese era el ketchup de ese entonces, ¿no? La salsa de pescado. ¿No? Después de pedir esto, su mejor salsa de pescado, hablar del día a día, de sus temas familiares, el autor de la carta usa la última línea para expresar su deseo de que su hermano prospere en el Señor. ¿Cuántos cristianos acostumbran a hablar así? ¿No? Yo conozco muchos evangélicos que dicen eso, prosperes en el Señor, ¿no? El autor usa la forma abreviada de la frase cristiana, te pido que te vaya bien en el Señor. ¿Mm? El uso de esta abreviatura, conocida como nomen sacrus, en este contexto no deja dudas sobre las creencias cristianas del autor de la carta. Es una fórmula exclusivamente cristiana con la que estamos familiarizados en los manuscritos del Nuevo Testamento. Es lo mismo que el Nuevo Testamento. ¿No? Justamente en las cartas del Nuevo Testamento aparece también lo mismo. ¿No? Este, deseo prosperidad en el Señor. ¿No? El nombre del hermano también es muy revelador. Paulus era un nombre muy raro en ese tiempo. Paulus era muy raro. Y podemos deducir que los padres mencionados en la carta eran cristianos y que nombraron a su hijo con ese nombre después del apóstol tan pronto como en el año 200 de nuestra era. ¿Mm? O sea, en recuerdo del apóstol, le pusieron ese nombre a su hijo, porque era un nombre poco común. O sea, Paulo se volvió un nombre ya propio de los cristianos. Es más, hasta es nombre de varios papas. Por medio de una extensa investigación prosopográfica, se han rastreado que el papiro era una fecha de hasta el 230 después de Cristo, como acabamos de mencionar. ¿Mm? Y esta carta es por lo menos 40 o 50 años más antigua que todas las demás cartas cristianas que se han documentado, conocidas en todo el mundo. También proporciona detalles importantes sobre los antecedentes sociales de esta familia cristiana primitiva. Arrianus y su hermano Paulus eran hijos jóvenes y educados de la élite local terrateniente y funcionarios públicos. Eran cristianos. Eran la élite local terrateniente y eran funcionarios públicos. ¿Mm? O sea, dicen que el cristianismo era la religión de los pobres, de los paupérrimos, de los indigentes. No, 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 no. Porque los primeros mártires, muchos de ellos eran nobles. Muchos de los primeros mártires. No es que el cristianismo sea la religión de los pobres, de los despreciados o de los nobles, no, no. Era la religión de todos. De todos. O sea, y justamente por eso el cristianismo prolifera, porque es para todos. ¿Entiendes? O sea, no es que seas pobre, no, no, no.
No, no, es porque eres un ser humano. ¿Mm? Por eso eso reconoces a Cristo como tu Salvador, que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que Él es el único que puede perdonar tus pecados, que puede hacerte renacer, hacerte una nueva criatura. Eso te hace cristiano. ¿Te das cuenta? Para eso no necesitas ser ni pobre, ni ricachón, ni esclavo, ni libre. No es condición, no es requisito. El requisito es reconocerte como un pecador, como un ser humano que comete errores y que Cristo Jesús es el que puede levantarte de ese mundo y hacerte vivir con dignidad. Ese es justamente el tema que hizo que muchos se volvieran cristianos. ¿Entiendes? Eso es. La ubicación del papiro también se reconstruyó con éxito. Proviene de la aldea de Teadelfia, en el centro de Egipto, y pertenece a un archivo llamado Hieronymus, el archivo de papiros más grandes de la época romana existente hasta la fecha. La carta del papiro está en el corazón de una nueva monografía de la doctora Hübner. ¿Mm? La doctora Hübner es una profesora de historia antigua de la Universidad de Basilea. Eh, Su libro se llama Papiros en el orden social, en el mundo social del Nuevo Testamento. Es de Cambridge, Universidad de Cambridge, impreso por esa universidad en el año 2019. Es reciente. Su libro de la doctora está dirigido a una amplia audiencia y muestra que los papiros de Egipto greco-romano pueden ayudar a ilustrar la vida social, política y económica de los primeros cristianos. Esta colección de Basilea contiene 65 documentos en 5 idiomas de la época tolemaica y romana y la antigüedad tardía. La mayor parte de la colección está formado por papiros documentales que son principalmente de interés histórico, social, cultural y religioso, ya que registran la vida cotidiana de las personas comunes hace 2000 años. La mayoría de esos papiros no se ha publicado y hasta ahora se han ignorado en gran medida por la investigación. Ojo, ¿te das cuenta? Esto existe. O sea, no es lo que nos están diciendo, lo que tratan de estereotipar al cristiano. No, todo eso es, esos estereotipos son falsos, ¿no? El cristiano era una persona que estaba integrada en la sociedad, vivía una vida bastante sencilla, así, terratenientes, funcionarios, eran sencillos, vivían así, ¿no? Y vivían su fe constantemente. ¿No? Ahora te das cuenta, ahora date cuenta del estereotipo que había del cristiano, ¿no? Que en ese tiempo, ¿no? Que se ha creído, ¿no? Gente marginada que rechaza vivir en el mundo, ¿no? ¿No? Y siempre los paran persiguiendo porque por algo malo habrán hecho, pues, ¿no? Ese es el estereotipo que había antes del cristiano, ¿no? Ahora nos damos cuenta que no es así. Hay gente que está integrada en la sociedad, son este, parte de la élite local, son líderes locales, son funcionarios, son gente de familia, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Vemos el tema de la familia aquí, muy fuerte, ¿no? Eh, y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos también estereotipos contra los cristianos también actualmente en nuestro mundo, ¿no? Y bien parecidos a los estereotipos que se usaba antes en el Imperio Romano, ¿no? Bien parecido. ¿Te das cuenta? ¿Cómo siempre estereotipan? Bueno, ya se está alargando mucho esto. Espero que lo compartas, que lo hagas viral. Y recuerda, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Oré, tu anfitrión, y la verdad está a la vista. Saludos.